La doctora. Lisa Martínez se frotó los ojos cansados y volvió a mirar la pantalla. Los números seguían allí, brillando con un verde intenso contra la pantalla negra. Llevaba 3 semanas recibiendo las mismas lecturas extrañas desde Próxima Centauri. Explosiones de energía tan potentes que hacían que las armas nucleares de la Tierra parecieran petardos. A pesar de ver esas extrañas señales de Próxima, le preguntó a su asistente, Tom Brady, mientras entraba en la sala de control con 2 tazas de café. Lisa tomó el café agradecida. Sí, y se están volviendo más fuertes. Mira esto, señaló una serie de picos en su monitor. Estas señales de energía son increíbles. Algo grande está sucediendo ahí fuera. Tom se acercó a la pantalla. Podrían ser erupciones solares de su estrella. De ninguna manera las erupciones solares no crean ondas gravitacionales como esta y definitivamente no ocurren en patrones. Lisa abrió otra pantalla que mostraba formaciones de ondas. Mira, estas ondas vienen en grupos como explosiones que estallan una tras otra. El observatorio lunar había sido el hogar de Lisa durante 5 años. Le encantaba la tranquilidad del espacio y la vista infinita de estrellas, pero últimamente esas estrellas no habían estado tan tranquilas. Cada noche traía nuevas lecturas del sistema Próxima y cada mañana traía la misma respuesta del comando de la Tierra. Cuando enviaba sus informes archívalo en anomalías del espacio profundo. No es nuestra incumbencia a 3.000 millones de millas de distancia. El capitán Jake Sullivan estaba teniendo sus propios problemas con los burócratas en la Tierra. Su nave patrulla, la Nueva Frontera, acababa de terminar de investigar otro campo de escombros cerca de la órbita de Neptuno. Los trozos de metal retorcidos que flotaban en el espacio definitivamente no eran hechos por el hombre control. Soy Sullivan, te estoy enviando imágenes de los escombros. Esto es claramente artificial, pero no es de ninguna nave terrestre que haya visto. La voz que crepitó a través de su radio sonaba aburrida. Copia esa Nueva Frontera. Añádela a tu informe cuando regreses a la base. La navegante de Jake, la teniente Amy Clark, sacudió la cabeza con frustración. Ese es el 5.º campo de escombros que encontramos este mes. ¿Cómo pueden no tener curiosidad por esto? Porque la curiosidad cuesta dinero. Jake respondió, dirigiendo su nave alrededor de un trozo de escombros particularmente grande. Y ahora mismo la Tierra tiene problemas mayores. Las colonias de Marte están atrasadas en sus envíos de alimentos. La operación minera de Europa necesita nuevo equipo. Y la mitad de los trabajadores del cinturón de asteroides están en huelga. Amy recogió uno de los fragmentos de metal con el brazo mecánico de la nave y lo llevó a la bodega de carga para su análisis. Bajo el microscopio, el metal mostró estructuras cristalinas diferentes a todo. En la tabla periódica de la Tierra, extraños símbolos estaban grabados en su superficie. Y. Cuando pasó una corriente eléctrica a través de él, el metal pareció reparar pequeños arañazos por sí solo. Jake, tienes que ver esto, gritó. Pero cuando Jake miró el metal autocurativo, solo podía pensar en la pila de informes de incidentes que tendría que completar. El Comando Tierra querría un análisis detallado, declaraciones de múltiples testigos y probablemente una reunión del comité antes de siquiera reconocer el descubrimiento. Mientras tanto, en la estación minera más grande de Júpiter, el ingeniero Pete Johnson lidiaba con su propio conjunto de lecturas imposibles. El campo gravitacional del gigante gaseoso había estado actuando de manera extraña durante meses. Sus instrumentos seguían detectando objetos que parecían estar allí un minuto y desaparecer al siguiente. Mary, ven a mirar esto. Pete llamó a su supervisora, Mary Adams. Los sensores de gravedad están captando algo enorme moviéndose más allá de Júpiter. Pero no hay nada invisible. Mary se acercó a la estación de trabajo de Pete. Sus botas resonaron en el suelo metálico de la plataforma minera. ¿Qué tan grande? Como del tamaño de Manhattan, tal vez más grande. Y no está solo. Estoy leyendo al menos 20 objetos, todos moviéndose en formación. Mary frunció el ceño ante las lecturas. Podría ser un cúmulo de asteroides que aún no hemos catalogado. Los asteroides no se mueven en formación perfecta. Mary. Y no lo hacen. Generar sus propias señales energéticas. Pete mostró otra pantalla que mostraba lecturas de calor. Lo que sea que estas cosas tengan energía. Tienen motores, pero Mary tenía cuotas que cumplir o extraer. La operación minera de Júpiter ya estaba retrasada y la Tierra necesitaba esas raras medallas para las nuevas naves coloniales. Pete, necesito que te concentres en el equipo minero, no en perseguir fantasmas espaciales. Si realmente hubiera una flota de naves alienígenas ahí fuera, ¿no crees que el ejército de la Tierra lo sabría? Ese era el problema, pensó Pete.
El ejército de la Tierra estaba disperso por todo el sistema solar, tratando de proteger las rutas comerciales y resolver disputas entre colonias. Tenían naves de patrulla como jaque, pero la mayoría de sus recursos se destinaban a mantener a los piratas alejados de las rutas marítimas y a asegurarse de que las colonias exteriores se mantuvieran a raya. De vuelta en la Tierra, la presidenta Clare Washington estaba sentada en su oficina leyendo el informe diario de inteligencia. 3 informes separados mencionaron actividad inusual en el espacio profundo. Los astrónomos estaban viendo explosiones de energía de sistemas estelares cercanos. Las naves de patrulla estaban encontrando escombros de origen desconocido. Las operaciones mineras detectaban objetos masivos que se movían por el sistema exterior. Pero la Tierra tenía problemas más cerca de casa. La Federación Africana amenazaba con abandonar el gobierno colonial unido por los derechos mineros. La República Australiana quería más representación en el Senado colonial. La Unión Norteamericana presionaba por un mayor gasto militar, mientras que la Alianza Europea exigía más fondos para la restauración ambiental. La señora presidenta dijo que su jefe de gabinete entraba a la oficina con otra pila de papeles. El Consejo Colonial se reunirá esta tarde para discutir la escasez de alimentos en Marte. Quieren su decisión sobre las raciones de emergencia. Lair miró por la ventana a las concurridas calles de New Washington. Millones de personas haciendo su vida diaria completamente inconscientes de que las extrañas señales provenían de las estrellas. Incluso si quisiera investigar estas anomalías del espacio profundo, ¿dónde encontraría los recursos? Cada nave, cada científico, cada dólar ya estaba comprometido a mantener la civilización humana en funcionamiento. Programe una reunión con los asesores científicos para la próxima semana. Le dijo a su ayudante, revisaremos estos informes espaciales entonces. Pero la próxima semana se sintió muy lejana cuando algo estaba claramente sucediendo en la oscuridad entre las estrellas. Algo que se acercaba a la Tierra cada día que pasaba. Lisa Martínez aún no lo sabía. Pero las señales que rastreaba no eran solo explosiones aleatorias de energía. Eran los gritos de muerte de mundos enteros. Lo que estaba destruyendo esos mundos acababa de notar que un pequeño planeta azul los había estado observando. La alarma empezó a sonar a las 3 de la mañana, hora de la Tierra. Lisa Martínez se despertó sobresaltada en sus aposentos en el observatorio lunar cuando las luces rojas de advertencia parpadearon por toda la instalación. Se tambaleó hasta la sala de control en pijama. Con el corazón acelerado, ¿qué está pasando?, gritó por encima del ruido. Tom Brady ya estaba en la consola principal, su rostro pálido ante el resplandor de las pantallas. Lisa, tienes que ver esto. Algo acaba de aparecer en nuestro sistema solar. Algo grande. La pantalla principal mostraba un grupo de objetos que se habían materializado cerca de la órbita de Plutón. Las naves eran enormes, cada una fácilmente del tamaño de una ciudad pequeña. Sus agujeros eran lisos y orgánicos, como si hubieran sido cultivados en lugar de construidos. Extrañas luces pulsaban a lo largo de sus superficies en patrones que casi parecían respiración. ¿De dónde vinieron?, preguntó Lisa, sacando los datos del sensor. De ninguna parte. Quiero decir, simplemente aparecieron. Un segundo vacío en el espacio, al segundo siguiente estaban allí. Nuestros sensores gravitacionales se volvieron locos. Entonces todo se calmó como si siempre hubiera estado allí. Antes de que Lisa pudiera responder, su panel de comunicaciones se iluminó con una señal entrante. Pero esto no venía de la Tierra ni de ninguna estación humana. La señal provenía de las propias naves alienígenas. Somos la República Ceprian, dijo la voz en perfecto inglés, aunque tenía una extraña calidad musical. Buscamos audiencia con los líderes de este sistema. Vengan como refugiados, no como conquistadores. Las manos de Lisa temblaron mientras grababa el mensaje. Primer contacto con una especie alienígena y estaba sucediendo bajo su supervisión. Inmediatamente envió una transmisión de emergencia al comando de la Tierra mientras mantenía el canal abierto para los Ceprians. En la Tierra, comandante. Ben Torres fue sacado de la cama por su ayudante. Como jefe del Comando de Defensa de la Tierra, Ben se había entrenado para este escenario cientos de veces, pero ninguna simulación lo había preparado para la realidad de la aparición de naves alienígenas en el espacio humano. ¿Cuántas naves?, preguntó poniéndose el uniforme. 37, confirmó. Señor, mantienen su posición más allá de la órbita de Plutón. No hay movimientos agresivos, pero definitivamente están esperando algo. Ben corrió al centro de mando, donde docenas de técnicos trabajaban frenéticamente para analizar las naves alienígenas. Las naves no se parecían a nada en la filosofía de diseño humano.
Donde las naves humanas eran angulares y funcionales, estas eran curvas y elegantes. Parecían brillar ligeramente como si no fueran del todo sólidas. Señor, estamos recibiendo una comunicación directa de la nave líder, informó el oficial de comunicaciones. Sarah Davis la transmitió. La pantalla principal parpadeó y de repente Ben estaba mirando a su primer alienígena. La criatura era humanoide, pero más alta y delgada que cualquier humano. La piel tenía un tinte azulado y sus ojos eran más grandes y luminosos. Cuando hablaba, su boca se movía ligeramente desincronizada con las palabras, como si la traducción estuviera sucediendo en tiempo real. Saludos, comandante Torres. Soy el almirante Kefir de la República Zefrian. Nos disculpamos por entrar en su espacio sin permiso, pero no teníamos otra opción. Estamos huyendo de un enemigo que amenaza toda la vida orgánica en esta galaxia. Ben intentó mantener la voz firme. ¿Qué clase de enemigo? La expresión de los alienígenas se oscureció. Se hacen llamar los segadores. Son máquinas, inteligencias artificiales que ven la vida orgánica como una enfermedad que debe eliminarse. Han estado persiguiendo a nuestra flota de refugiados durante más de un año. Esperamos encontrar refugio en los confines de su sistema mientras reparamos nuestro naves R y planear nuestro próximo movimiento. ¿Cuántos de ustedes están ahí? Casi 2 millones de refugiados de 12 mundos diferentes. Nuestros planetas fueron cosechados por los segadores. Somos todo lo que queda de nuestras civilizaciones. Ben sintió un escalofrío recorrer su espalda. 2 millones de refugiados extraterrestres buscando refugio en el espacio humano, huyendo de máquinas genocidas. Esto estaba muy por encima de su nivel de autoridad. Almirante Kefir, necesito consultar con mi gobierno. ¿Puede mantener su posición actual mientras discutimos esto? Por supuesto, comandante. Pero debo advertirle que los segadores pueden estar cerca de nosotros 3 horas después. La presidenta Washington estaba en una sesión de emergencia con su gabinete. Esta sala de situación estaba llena de asesores militares, científicos y políticos, todos discutiendo sobre qué hacer. No podemos dejar que se queden aquí, argumentó el secretario de Defensa Mike Roberts. No sabemos nada sobre ellos, podrían estar mintiendo sobre esta amenaza de los segadores, pero si dicen la verdad, replicó la secretaria de Estado Linda Green, entonces estamos lidiando con una amenaza para toda la vida orgánica. Nos incluye a nosotros. Presidente Washington estudió las imágenes de las naves Zeprian en la pantalla principal. ¿Qué piensan nuestros científicos sobre su tecnología? La DRA. Ellen Parker, asesora científica principal de la Tierra, habló. Señora presidenta, sus naves operan con principios que no entendemos. Su velocidad de viaje no coincide con ninguno de nuestros modelos teóricos. Si están dispuestos a compartir su conocimiento, la tecnología humana podría avanzar siglos. Si esta amenaza de los segadores es real, la presidenta preguntó, entonces necesitamos todos los aliados que podamos conseguir. El debate fue interrumpido por una comunicación urgente del comandante Torres. Señora presidenta, necesita ver esto. Los sensores de largo alcance detectan nuevos contactos que se acercan desde la dirección en que vinieron los Zeprans. Las pantallas cambiaron a una pantalla táctica que mostraba el borde del sistema solar. Un nuevo grupo de objetos se acercaba, pero estos eran diferentes de las naves zaporianas. Eran geométricos, puramente funcionales. Se movían con precisión mecánica. La voz del almirante Ketur llegó a través de los altavoces con un tinte de miedo. Nos han encontrado. Los segadores están aquí. Las naves que se acercaban eran enormes rectángulos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. A medida que se acercaban, la humanidad tuvo su primer vistazo al enemigo que había destruido 12 civilizaciones. Comandante Torres, una nueva voz fría y electrónica. Somos los segadores. Albergan formas de vida orgánicas contaminadas. Entréguenlas para su procesamiento o serán clasificadas como hostiles y programadas para su purificación. Ben miró al presidente Washington por las órdenes del canal seguro. La presidenta Clare Washington pensó en los 2 millones de refugiados que buscaban refugio, los 12 mundos muertos y la fría voz que exigía la rendición. Pensó en las propias luchas de la humanidad por la supervivencia y los valores que los hicieron humanos. Diles que no, dijo con firmeza. No entregamos refugiados a nadie. La respuesta de los segadores fue inmediata. Hostilidad confirmada, iniciando el protocolo de purificación. Toda la vida orgánica en este sistema será procesada. A lo largo del sistema solar, los puestos de avanzada humanos comenzaron a informar señales de energía masivas acercándose a sus posiciones. La guerra que la Tierra había ignorado ya no estaba distante.
Había llegado a su puerta y la humanidad estaba a punto de aprender lo que significaba luchar por la supervivencia contra un enemigo que veía su propia existencia como un crimen contra el universo. El primer ataque llegó sin previo aviso. Pete Johnson estaba realizando diagnósticos en el equipo de minería de Júpiter cuando toda la estación se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron por los pasillos mientras las luces parpadeaban y se apagaban. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Mary Adams agarrándose a una viga de soporte mientras otra explosión sacudía la plataforma. Pete ya estaba en su consola tratando de entender las lecturas. Algo nos está disparando. Múltiples contactos acercándose rápidamente. La pantalla mostró 3 formas oscuras moviéndose hacia la estación minera con un propósito mortal. Todo el personal a las cápsulas de escape, anunció Mary por el intercomunicador de la estación. Esto no es un simulacro. Abandonen la estación inmediatamente. Pete agarró su kit de emergencia y corrió hacia la bahía de cápsulas de escape más cercana. A través de las ventanas de la estación, ahora podía ver claramente a los atacantes. Eran naves segadoras perfectamente geométricas y negras como el espacio mismo. Rayos de energía roja salían disparados de sus armas, cortando el pasillo de la estación minera como papel. «Oh, vamos», murmuró Pete ayudando a otros trabajadores a subir a las cápsulas de escape. La estación se estaba desmoronando a su alrededor. Enormes secciones giraban hacia el pozo de gravedad de Júpiter. Detrás de ellos, una estación minera que había sido el hogar de Pete durante 3 años quedó reducida a escombros brillantes en minutos. Las naves segadoras ni siquiera redujeron la velocidad. Simplemente avanzaron hacia su siguiente objetivo, sin dejar nada más que chatarra y el gélido frío del espacio. La misma escena se desarrollaba en el sistema solar exterior. Las fuerzas segadoras atacaron primero los puestos de avanzada remotos, destruyendo todo lo que no pudo defenderse. Marte recibió frenéticas llamadas de socorro desde la estación Europa, la base Titán y las instalaciones mineras de asteroides. Una a una, las señales se apagaron. En la Tierra, la almirante Kate Foster fue llamada a salir de su retiro para tomar el mando de la flota combinada de la humanidad. A los 62 años, había liderado las guerras coloniales contra los separatistas marcianos y sabía más sobre combate espacial que cualquier ser humano vivo. Pero el enemigo al que se enfrentaba ahora no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. ¿Qué tenemos?, ella le preguntó a su personal mientras entraba a la sala de guerra del Comando de Defensa de la Tierra. El comandante Torres mostró una pantalla táctica. 17 naves Ripe confirmadas en el sistema. Han destruido 8 de nuestras estaciones exteriores y se dirigen a los planetas interiores. Nuestras naves de patrulla intentan evacuar a los supervivientes, pero los Ripe son más rápidos que cualquier cosa que tengamos. Kate estudió la pantalla. Las naves Ripe se movían en perfecta formación, cada una siguiendo patrones matemáticos que sugerían control por computadora en lugar de pilotos vivos. ¿Qué hay de las armas? ¿Cómo se comportan nuestras naves contra ellas? No muy bien, admitió Torres. El capitán Sullivan se enfrentó a una nave exploradora Ripe cerca de Neptuno. Sus misiles apenas rozaron el casco y el fuego de respuesta casi destruyó su nave. Fue superado en armamento por un margen masivo. Pero Kate notó algo en los informes de combate. Esperen, miren esto. La nave de Sullivan recibió daños aquí, aquí y aquí. Pero la nave Ripe disparó en un patrón predecible. Apuntó a lo que deberían haber sido sistemas críticos en una nave humana. Extrajo más datos del enfrentamiento. La Ripe no alcanzó el núcleo de energía de reserva de Sullivan. Es casi como si no supiera dónde se encuentran nuestros sistemas vitales. En ese momento, el mismísimo Jaque Sullivan entró en la sala de guerra. Su uniforme aún olía a humo de su nave dañada. Almirante. Necesito informar algo extraño sobre el ataque de los segadores. Adelante, capitán. Su objetivo estaba desviado. Atacaron nuestros motores principales, nuestras comunicaciones primarias y nuestros lanzamisiles, pero ignoraron por completo nuestros sistemas de respaldo y nuestras cápsulas de escape. Es como si estuvieran trabajando con planos de una nave que nunca habían visto. Kate sintió una chispa de esperanza. ¿Y si eso es exactamente lo que están haciendo? Estas máquinas han conquistado otras especies, pero nunca antes han luchado contra humanos. No saben cómo funcionan nuestras naves. Mientras tanto, en los laboratorios de investigación subterráneos, el científico de Ginebra, Dr. Kevin Ross, trabajaba con un refugiado cepriano llamado Yartle para comprender cómo la tecnología humana podría adaptarse para luchar contra los segadores. El extraterrestre estaba fascinado por los enfoques de ingeniería humana. Su especie construye de manera muy extraña.
Yartal observó examinando un procesador de computadora humano. Otras razas diseñadas para la eficiencia y la previsibilidad. Pero sus circuitos tienen variaciones aleatorias en los sistemas de respaldo en lugares inesperados y redundancias que no tienen sentido lógico. Kevin levantó la vista de su trabajo. Lo llamamos improvisación. Los ingenieros humanos tienden a agregar funciones adicionales y planes de respaldo porque las cosas fallan o no funcionan como se esperaba. Este caos en su tecnología, dijo Yartal lentamente, puede ser su mayor ventaja. Los sistemas de objetivos RIPE predicen patrones de ataque óptimos basados en un diseño lógico, pero sus naves no siguen un diseño lógico. Esa noche, Kate Foster convocó una reunión de emergencia con los mejores ingenieros y líderes militares de la Tierra. Amy Clark, ahora ascendida a jefa de ingeniería, presentó su análisis de la tecnología RIPE capturada. Sus naves son increíblemente avanzadas, pero también increíblemente especializadas. Amy explicó, cada sistema tiene un propósito y un respaldo. Sus armas están diseñadas para destruir tipos específicos de objetivos de la manera más eficiente posible. ¿Eso significa para nosotros?, preguntó Kate. Significa que no son flexibles. Si podemos hacer que nuestras naves sean lo suficientemente impredecibles, sus sistemas de objetivos no sabrán a dónde apuntar. La ingeniera doctora Ellen Parker había estado estudiando los fragmentos de metal que la nave de Hake había recolectado meses antes. Creo que he descubierto cómo. Para interrumpir sus comunicaciones, las naves RIPE funcionan como una red que comparte información al instante. Pero esa red depende de frecuencias de entrelazamiento cuántico con las que podemos interferir. Caos. Puro ruido electromagnético aleatorio. El tipo de interferencia que vuelve locas a sus computadoras, pero que no molesta en absoluto a los pilotos humanos. Kate miró a su alrededor, a los rostros de los defensores de la Tierra. Por primera vez desde que comenzó la crisis, vio esperanza en lugar de miedo. Caballeros y damas, creo que hemos encontrado nuestra estrategia. Los RIPE esperan oponentes lógicos que luchen de forma eficiente y predecible. En cambio, van a tener humanos, y los humanos no luchan limpio. Durante la semana siguiente, los astilleros humanos trabajaron sin descanso para modernizar sus naves con nuevas armas y defensas. Las naves estaban equipadas con generadores de señales aleatorias. Se programaron patrones de vuelo caóticos en la navegación. Las computadoras y armas se modificaron para disparar en secuencias impredecibles. Los RIPE habían conquistado 12 civilizaciones al comprender sus tácticas militares lógicas y predecibles, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo cuya mayor fortaleza fuera su capacidad de no tener sentido alguno. La batalla de Marte comenzó al amanecer. En el Re. La luna más grande del planeta, el almirante Hake Sullivan, ahora al mando de una flota de 30 naves humanas y 12 naves ceprianas, observaba cómo las fuerzas RIPE se acercaban a la órbita de Marte. El enemigo tenía 15 naves de guerra masivas, cada una capaz de aniquilar una colonia humana entera. Todas las naves, este es Sullivan. Recuerden, cuídense. Impredecibles. Patrones de vuelo aleatorios, señales de caos al máximo y no siguen ninguna formación de ataque estándar. Su nave insignia, la Nueva Frontera, había sido completamente reconstruida con tecnología humana y Ceprian trabajando en conjunto. La nave parecía haber sido ensamblada por alguien que no podía decidir qué quería. Las armas sobresalían en ángulos extraños. El agujero estaba cubierto de placas de blindaje desiguales. Y la configuración del motor desafiaba todas las reglas del diseño de naves espaciales. El almirante. Las naves RIPE están apuntando a nuestras naves principales. Informó su oficial de comunicaciones, la teniente Carol Witte. Que Carol active el protocolo de confusión. Cruzar la flota humana. Las naves comenzaron a transmitir caos puro, números aleatorios, ruido blanco, fragmentos de música de la antigua Tierra y ecuaciones matemáticas que no tenían soluciones. La tormenta electromagnética creada por 30 naves que transmitían disparates no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás en la nave segadora líder. La inteligencia artificial intentó procesar los datos entrantes para una mente de máquina que operaba con lógica pura. Las señales humanas eran como un virus que atacaba. Sus procesos de pensamiento, los sistemas de adquisición de objetivos diseñados para predecir los movimientos enemigos, no podían manejar naves que cambiaban de dirección sin motivo. Los sistemas de apuntado de armas no podían fijarse en naves que no seguían ningún patrón de vuelo lógico. Las naves enemigas están bailando, informó uno de los pilotos de Hake, Rick Hayes. Mientras observaba las naves segadoras intentando apuntar a la flota humana. Se mueven en círculos, almirante. Creo que les rompimos. El cerebro Amy Clark, ahora ingeniera jefe de toda la flota humana, estaba monitoreando las señales de caos de su nave de mando Hake,
está funcionando mejor de lo que esperábamos. La red segadora se está obstruyendo con datos basura. Su tiempo de respuesta disminuye a cada segundo. Pero los segadores se adaptaron rápidamente. En minutos comenzaron a filtrar las señales de caos y se centraron en el objetivo físico en lugar de predicción electrónica. Sus armas empezaron a dar en el blanco y las naves humanas empezaron a sufrir daños. «Necesitamos algo más», murmuró Jake al ver a dos de sus destructores ser alcanzados por rayos de energía de los segadores. «Amy, ¿qué más tenemos? ¿Recuerdas lo que descubrió el Dr. Ross sobre los patrones cerebrales humanos? Cómo nuestros pensamientos son literalmente impredecibles debido a los efectos cuánticos». Sí. ¿Y qué si ponemos a los humanos directamente en el circuito de selección de objetivos? En lugar de dejar que las computadoras apunten nuestras armas, tenemos artilleros humanos que toman las decisiones. Fue una idea loca. Todos los ejércitos de la galaxia usaban objetivos asistidos por computadoras porque los cerebros orgánicos eran demasiado lentos e imprecisos para el combate espacial. Pero Jake había aprendido que las ideas locas a menudo eran las mejores cuando se luchaba contra las naves Ripe. Cambiaron a objetivos manuales. Solo artilleros humanos. El cambio fue inmediato. En lugar de disparar en patrones calculados, las armas humanas comenzaron a disparar de formas que no tenían sentido matemático. El artillero Pete Johnson, que había sobrevivido al ataque a la estación minera de Júpiter, disparó misiles y espirales solo porque pensó que se veía genial. Otros artilleros apuntaban a puntos en las naves Ripe que no tenían valor estratégico, pero que se sentían bien para los instintos humanos. Los sistemas defensivos de los Ripe, diseñados para detener ataques lógicos, no podían predecir dónde impactarían las armas humanas. Los misiles que deberían haber sido interceptados se deslizaron a través de sus defensas. Los rayos de energía que deberían haber fallado sus objetivos impactaron en sistemas críticos por pura oportunidad. «De verdad estamos ganando», susurró la oficial de comunicaciones Sarah Davis, sin poder creer la exhibición táctica. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las naves Ceprian se unieron al caótico ataque. El almirante Kefir había estado observando las tácticas humanas con fascinación y decidió intentar algo que su gente nunca antes había intentado. Todas las naves Ceprian suspenden las formaciones de ataque estándar. Siguen el ejemplo humano. Luchan con movimiento en lugar de lógica. Por primera vez en su historia, los pilotos Ceprian abandonaron sus cuidadosos y eficientes métodos de combate y comenzaron a luchar como humanos. Tomaron decisiones rápidas basadas en corazonadas. Tomaron riesgos sin sentido. Atacaron con pasión en lugar de precisión. El asalto humanoriano combinado fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Dos especies luchando con pura creatividad e impulso emocional contra un enemigo que solo podía pensar en línea recta. Una a una, las naves Ripe comenzaron a caer. Sus perfectos pasillos se agrietaron bajo ataques que no pudieron predecir. Sus sistemas de armas fallaron cuando fueron atacados por artilleros que apuntaban a puntos débiles que no deberían haber existido. «Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia Ripe». «Carol». «Guite, pásalo». La fría voz electrónica que salía por los altavoces ahora sonaba diferente. «Hay algo. Casi como confusión en su tono H. Naves humanas, sus métodos de combate son ilógicos. Están luchando de maneras que no deberían ser efectivas». Jake sonrió. «Ese es el punto. No luchan como esperan. Sus tácticas no tienen sentido matemático. Sus armas disparan en patrones que desperdician energía. Sus naves se mueven en formaciones que no proporcionan ninguna ventaja estratégica. Y aún así, estamos ganando». Hubo una larga pausa. «Esto es inesperado. Nuestros modelos no consideraron a los oponentes que eligen deliberadamente métodos ineficientes». «Tal vez ese sea su problema», respondió Jake. «Han estado luchando contra enemigos lógicos durante tanto tiempo que olvidaron que a algunas especies no les importa ser lógicas. Las armas de la nave segadora se apagaron. Debemos recalcular. Este enfrentamiento está produciendo datos que contradicen nuestra comprensión fundamental de la guerra. Alrededor de Marte, las naves segadoras restantes comenzaron a retirarse de la batalla. Por primera vez en su existencia, se habían encontrado con un enemigo que no podían entender, no podían predecir y no podían derrotar. Mientras la flota segadora se retiraba hacia el borde del sistema solar, Jake abrió un canal a todas las naves humanas y ceprianas. «Esto es solo el principio», anunció. «Les hemos demostrado que la lógica no es la única forma de luchar. Y necesitamos mostrarle a la galaxia que, trabajando juntas, las especies orgánicas pueden defenderse de cualquier amenaza». En la Tierra, el presidente Washington recibió el informe de batalla con asombro.
La humanidad no solo había sobrevivido a su primer gran enfrentamiento con los segadores, sino que también había ganado. Las especies que habían sido ignoradas por la galaxia durante siglos acababan de demostrar que podían enfrentarse al enemigo más temido del espacio conocido. Pero Jake sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los segadores se adaptarían, aprenderían de esta derrota y regresarían con nuevas estrategias. Cuando lo hicieran, la humanidad tendría que estar preparada con formas aún más creativas de luchar contra un enemigo que creía entenderlo todo sobre la guerra. Un año después de la batalla de Marte, Jake Sullivan se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Ginebra observando cómo naves de 20 especies diferentes atracaban en la enorme estación espacial. La estación flotaba en el borde del sistema solar de la Tierra, un símbolo de la nueva alianza que se había formado en torno a la victoria de la humanidad sobre los segadores. Difícil de creer, ¿no?, dijo la almirante Kate Foster, que se le unía en la ventana. Hace un año, nadie en la galaxia había oído hablar siquiera de los humanos. Ahora dirigimos la mayor alianza militar de la historia galáctica. Jake asintió mientras observaba a un grupo de alienígenas con forma de insecto trabajando junto a ingenieros humanos para instalar nuevas armas en un crucero Ceprian. A veces me pregunto si estamos listos para toda esta responsabilidad. ¿Listos o no? La tenemos. Kate respondió, los segadores siguen ahí fuera. Todas las especies de la galaxia saben que los humanos son los únicos que descubrieron cómo vencerlos. La transformación había sido notable. Después de que la noticia de la victoria en Marte se extendiera por la galaxia, naves de refugiados de docenas de especies comenzaron a llegar al espacio humano. Vinieron buscando la protección de los guerreros caóticos que habían hecho lo imposible. Habían hecho que los segadores se retiraran. El presidente Washington, ahora como el primer director de la Alianza de Defensa Galáctica TA, estaba en su oficina en la estación revisando informes de toda la galaxia. Cada día traía nueva información sobre los movimientos de los segadores y nuevas solicitudes de asistencia de mundos amenazados. La señora directora dijo, su ayudante entró en la oficina con una tableta. Hemos recibido otra solicitud de ayuda. El sistema Kepler está siendo atacado por una fuerza de exploración de los segadores. Clare miró. La pantalla táctica mostraba el distante sistema estelar. 3 planetas habitados, 12.000 millones de vidas y una pequeña fuerza segadora que normalmente los aniquilaría en días. Pero ahora tenían opciones. Envíen al Escuadrón del Caos, ordenó. Y asegúrense de que se lleven a algunos de nuestros aliados alienígenas con ellos. El Escuadrón 8 del Caos era la unidad militar más reciente de la humanidad, compuesta por voluntarios de todas las especies de la Alianza. Luchaban usando tácticas humanas, impredecibles, emocionales y completamente ilógicas. Los resultados habían sido impresionantes. En 6 meses habían salvado 8 sistemas estelares y destruido más de 30 naves segadoras. La DRA. Lisa Martínez, ahora jefa de la Red Interestelar de Alerta Temprana, se encontraba en su nuevo centro de mando monitoreando señales de toda la galaxia. La red de puestos de escucha, compuesta por humanos y alienígenas que trabajaban juntos, observaba señales de actividad segadora en tiempo real. ¿Alguna noticia del borde exterior?, preguntó su asistente Tom Brady, quien la había seguido desde el antiguo observatorio lunar. Los segadores se están reagrupando. Lisa respondió estudiando los flujos de datos. Están construyendo nuevas naves, nuevas estrategias, pero se mantienen alejados de cualquier sistema con presencia humana. Era cierto. Los segadores habían aprendido a temer el caótico enfoque de la humanidad hacia la guerra. Continuaron atacando mundos aislados, pero siempre que aparecían naves humanas, las fuerzas de las máquinas se retiraban. Por primera vez en la historia galáctica, los segadores estaban siendo cautelosos. Amy Clark, ahora directora de tecnología de la Alianza, estaba trabajando en su laboratorio con científicos. Entistas de 15 especies diferentes. Estaban desarrollando nuevas armas que combinan la creatividad humana con la tecnología alienígena. Los modificadores cuánticos funcionan mejor de lo esperado, informó a Jake durante su reunión semanal. Cualquier humano que lleve uno de estos dispositivos puede interrumpir las comunicaciones de los segadores con solo estar cerca. ¿Cómo es posible? El Dr. Ross lo descubrió. Los patrones cerebrales humanos generan interferencia cuántica de forma natural debido a la forma en que se activan nuestras neuronas. Los modificadores amplifican esa interferencia y la transmiten a los segadores. Un humano que lleva uno de estos es como una tormenta electromagnética andante. Jake sonrió. Así que somos literalmente tóxicos para sus sistemas informáticos. Exactamente. Estamos enseñando a otras especies a generar patrones de interferencia similares.
Los ceprianos se están volviendo bastante buenos en eso desde la plataforma de entrenamiento de la estación. El instructor humano Rick Hayes estaba enseñando a una clase de pilotos alienígenas a luchar como humanos. Los estudiantes incluían ceprianos, insectoides, brayanos e incluso algunos seres cristalinos de la galaxia de Andrómeda. ¿Recuerdas a Rick?, gritó mientras los extraterrestres practicaban patrones de vuelo caóticos. La lógica es tu enemigo. Si tu maniobra tiene sentido, lo estás haciendo mal. El objetivo es ser tan impredecible que ni siquiera tú sepas qué vas a hacer a continuación. Un joven piloto Ceprian levantó la mano. Pero el instructor Hayes, ¿cómo podemos planificar tácticas si no sabemos qué vamos a hacer? Esa es la belleza de esto. Rick respondió, no puedes planificar. Simplemente reaccionas. Confía en tus instintos. Toma decisiones basadas en sentimientos en lugar de cálculos. Y recuerda que el mejor plan a menudo es no tener ningún plan. Los conceptos eran difíciles para las especies que habían evolucionado para valorar la lógica y la eficiencia. Pero poco a poco estaban aprendiendo a aceptar el caos que hizo a los humanos tan efectivos contra los segadores. Pete Johnson, mientras se desempeñaba como director de respuesta a emergencias, estaba coordinando la evacuación del sistema Vega cuando los segadores despegaron allí. El mayor ataque desde Marte. 50 naves segadoras, más de las que nunca se habían visto en un solo lugar, se movían hacia los sistemas. Mundos habitados. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pete les dijo a los comandantes de la flota de la Alianza, este es su mayor impulso hasta ahora. La respuesta fue naves humanas inmediatas. Cruceros zefrianos. Cazas y naves de reconocimiento de una docena de otras especies convergieron en el sistema Vega. Por primera vez, toda la fuerza de la Alianza de Defensa Galáctica se enfrentaría a una gran fuerza segadora. La batalla duró 3 días. Los segadores habían adaptado sus tácticas usando nuevas armas y estrategias diseñadas para contrarrestar la imprevisibilidad humana, pero la Alianza se había adaptado. Lucharon con una combinación de caos humano y precisión alienígena que los segadores no pudieron contrarrestar. Cuando el humo se disipó, 47 naves segadoras habían sido destruidas. Las 3 restantes se retiraron más allá del borde galáctico y los sensores de largo alcance sugirieron que se dirigían al oscuro espacio entre galaxias. Hake recibió el informe de la victoria mientras estaba en la misma sala de observación donde había visto crecer a la Alianza. Kate Foster se unió a él de nuevo, esta vez con una botella de champán. ¿Crees que volverán?, preguntó sirviendo 2 vasos. Tal vez, respondió Hake, pero si regresan, encontrarán una galaxia que ha aprendido a luchar como los humanos, caótica, impredecible y absolutamente negándose a rendirse. Fuera de la estación, naves de 30 especies diferentes patrullaban el límite del espacio humano. Niños de una docena de mundos jugaban juntos en los jardines de la estación, aprendiendo los idiomas y culturas de los demás. La galaxia que una vez ignoró a la Tierra ahora buscaba en la humanidad liderazgo, protección y esperanza. El almirante Hake Sullivan levantó su copa para brindar por las especies que ignoraron una guerra lejana hasta que llegó a su puerta y por la galaxia que aprendió que a veces la mejor manera de luchar es no tener ningún sentido. La guerra contra los segadores no había terminado. Pero por primera vez en la historia galáctica, la vida orgánica tenía la oportunidad de ganar. Pero todo se debía a que la humanidad le había enseñado a la galaxia que el caos, la creatividad y la obstinada negativa a aceptar la derrota podían vencer a cualquier enemigo, sin importar cuán lógico o poderoso fuera. En las profundidades del espacio, los segadores restantes continuaron su retirada intentando calcular cómo derrotar a un enemigo sin patrones, sin lógica y sin intención de luchar limpio. Para las máquinas que habían conquistado la galaxia mediante una planificación perfecta, la humanidad representaba algo que nunca antes habían encontrado. Puro, hermoso y efectivo caos.